120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo. Hoy es el viernes 8 de abril. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Adelante, buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Hoy saludamos al equipo de los Rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. Charly Pérez y Juan Carlos Martínez en la producción. Coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Y entre tanto, Rudo, un técnico, Lorenzo Gasca, esta tarde, noche, en la operación de nuestra consola de sonido. Bueno, pues hay mucha información, de lo cual vamos a ocuparnos en las próximas 2 horas, por supuesto, con su venia. Si usted nos hace favor de acompañarnos, se va a enterar, claro, lo que seguramente ya presupone, que la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia en su resolución a favor del modelo energético del presidente motivó que el primer mandatario esta mañana, jubiloso, alzara los brazos en señal de victoria. Dijo que era una decisión histórica y patriótica. Sara Pablo. Estoy feliz. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la resolución de la Suprema Corte de no declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica fue una decisión histórica y patriota, en la cual los ministros actuaron con la arrogancia de sentirse libres. Estimó que se reparó el daño y aunque está por discutirse la iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados, el fallo judicial es suficiente para garantizar que no aumentarán los precios de la luz. Dijo que con esto se logrará pasar del 3 al 10% en la generación de energía limpia y barata a través de las hidroeléctricas hasta llegar a un 20%. Señaló que en el caso de los amparos en automático, la mitad resultan improcedentes, por lo que no hay nada de qué preocuparse. Estoy muy contento. Negó que su gobierno haya ejercido presión sobre los ministros y si el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuvo un día antes en la Corte, es debido a que su trabajo es mantener buenas relaciones con todos. Nosotros no amenazamos, no compramos a nadie. Pero acusó que de parte de gobiernos extranjeros, de políticos y de empresas, sí existió esta presión a los ministros y la hay también para los legisladores. Como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón, están los cañonazos a todo lo que dan, cañonazos de todo tipo, andan ahí torciéndole la mano, torciéndole el brazo. A todo el que pueden y a todo el que se deja. Entonces, ahí andan, los tengo bien fildeados, como se dice en el béisbol. Y vino el mensaje para los legisladores que aclaró, no es amenaza. Les digo a los legisladores que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria. Que lo piensen. No es una amenaza, ni siquiera una advertencia. Es hasta una recomendación de buena fe. Es un consejo. Desde luego, sí se asumen como representantes del pueblo. Si no han internalizado de que son representantes del pueblo, o no les importa, o eso nada más lo tienen por encimita, pues contra el cinismo y el cretinismo no hay nada.
realizarse la reforma constitucional en San Lázaro, lo que él consideraría una traición, existe un plan B, que es presentar una iniciativa de reforma a la ley minera para que el litio quede en manos de la nación, sin necesidad de cambios constitucionales. Que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando de que ya el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral estratégico. Y ante los señalamientos del embajador estadounidense Ken Salazar de que vendrán litigios interminables, el presidente insistió en que no hay violaciones al libertad de expresión, pero por ejemplo, él no recriminaría al presidente Joe Biden que no haya cumplido su promesa de regularizar a los migrantes y tampoco acudiría a organismos internacionales. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias a Sara Pablo por esta información. A propósito de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, hoy estuvo en Palacio Nacional. El presidente no estaba en Palacio Nacional, no vio al presidente, pero sí vio al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y al salir comentó con los medios de comunicación: les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. Entonces vamos hallando un buen camino. Fue lo que dijo Ken Salazar, quien encabeza las presiones, sin duda, de los empresarios inversionistas estadounidenses en materia de energías limpias, quienes están amenazando, cabildeando, en fin, señalando que si la reforma eléctrica se aprueba como la presentó el presidente de la República, va a haber pleito y va a costarle mucho a México en el pago de indemnizaciones. En fin, es una historia que analizaremos, por supuesto, con el debido detenimiento. José Luis Arévalo tiene más noticias importantes en pocas palabras. Adelante. Está todo listo, Pepe, para este domingo, la fecha tan esperada para muchos. Este domingo se lleva a cabo la consulta para la revocación de mandato, 10 de abril. Así lo informó Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Afirmó que todo, como te digo, ya está listo para esta consulta de revocación de mandato que se celebrará el domingo. Celebró que el proceso sigue avanzando a pesar, dijo Lorenzo Córdoba, de las grillas y que hay a quien no le guste cumplir con la ley. Y esto lo dijo al acudir a la firma del acuerdo por la integridad electoral en Oaxaca. Todo listo para el domingo. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó ya a 18 funcionarios federales y locales, entre ellos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al vocero presidencial, Jesús Ramírez, frenar el proselitismo que realizan a favor del presidente López Obrador, luego de asistir a un acto masivo en el Monumento a la Revolución. Siguiendo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues acusó a los consejeros del INE de sentirse la personificación misma de la democracia, así los calificó. En tanto, diputados panistas denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la jefa de gobierno por los delitos electorales que cometió en el evento del Monumento a la Revolución. Por quinta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a absorber la totalidad del impuesto especial sobre productos y servicios que se le cobra a los consumidores de gasolinas y diésel. Liberaron en Oaxaca a un reo que recibía atención médica. Estaba detenido por los delitos de homicidio y secuestro. Esto en Oaxaca. Mientras tanto, en Morelos, la violencia de los últimos 3 días ya dejó un saldo de 12 personas muertas. En otras cosas, la tarde del día de hoy, un grupo de estudiantes de la Normal Urbano Federal que demandan plazas de maestros intentaron bloquear la autopista del Sol, esto a la altura de El Marqués en Chilpancingo. Los policías impidieron este bloqueo de la autopista del Sol justamente el día de hoy, que arranca el periodo vacacional.
Y continúan hospitalizadas 10 personas tras el choque entre el camión y el Metrobús que tuvo lugar el día de ayer en Paseo de la Reforma. Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, informó que son atendidas en diversos hospitales, pero que ninguna persona está herida de gravedad. En el día 44 de la crisis provocada por la invasión rusa en territorio de Ucrania, le comento que hubo un ataque ruso. Y el ataque ruso dejó por lo menos 50 muertos en la estación ferroviaria de una de las estaciones ferroviarias de Ucrania, de las más concurridas en este momento para la movilización de la población amenazada. Rusia está culpando a las fuerzas militares ucranianas de haber montado otro espectáculo. Por cierto, Volodymyr Zelensky ha alertado que la situación de Borodianka, de la población de Borodianka, es mucho más horrible que la de Bucha. Reino Unido sanciona a las hijas de Vladimir Putin. Tenemos la crónica de la bitácora de guerra, del parte de guerra. También le informaremos que China ordena confinamiento de más ciudades ante el incremento de casos de coronavirus. La ciudad de Shanghái, el principal puerto de contenedores del mundo, está bajo confinamiento. Es una medida que perturba desde luego la economía china y amenaza las cadenas de aprovisionamiento de todo el mundo. Aquí en México, el Frente Frío número 41 provocó intensas lluvias que causaron daños en Chiapas y Tabasco. En Chiapas, las viviendas de la comunidad de Buenos Aires, en Amatán, se inundaron tras el desborde de un afluente del río del mismo nombre. Lisette Cuello, estamos enlazados contigo. Adelante, Lisette, buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, luego de lluvias por más de 6 horas provocadas por el Frente Frío número 41, al menos 3 municipios de la zona norte de Chiapas han resultado con afectaciones. Amatán, Ixhuatán y Huitiupán. En el municipio de Amatán, decenas de viviendas resultaron encharcadas en la comunidad de Buenos Aires, Limoncito, donde las familias perdieron sus pertenencias, hasta donde Protección Civil Municipal llegó para apoyar a las familias damnificadas. Se reporta también un deslave en el tramo carretero que conduce a Matán, a la comunidad de Tapijualpa, y tampoco hay acceso al municipio de Huitiupán debido a los deslaves y encharcamientos. El río Amatán, déjame comentarte, Pepe, hasta la mañana de este viernes estaba ya al 90% de su capacidad. Así también se mantiene cerrado el tránsito vehicular en el tramo de la sección Cerro Blanco, esto también en el municipio de Amatán, y en Ixhuatán realizan el monitoreo de la sierra y el río Cacate, el cual también ya se encuentra a un 90% de su nivel máximo derivado de estas lluvias. Hasta este momento, señala Protección Civil del Estado, no tienen afortunadamente pérdidas de vidas. Sin embargo, continúan las lluvias. Se prevé que para este fin de semana van a estar más intensas, así que continúa este monitoreo por parte de las autoridades, Pepe. Gracias, Lisette, gracias por la información. Pendientes, adelante. Y también tenemos contacto, buenas tardes, también tenemos contacto con Pedro Cano, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Tabasco, porque son alrededor de 12 comunidades las afectadas por el paso de la onda gélida. Pedro, ¿cómo te va? Buena tarde. Pepe, buenas tardes. Así es, 12 comunidades del municipio de Tacotalpa han sufrido los estragos de este Frente Frío número 41, ya que las lluvias intensas que se esperaban se presentaron desde la noche de ayer y a lo largo de la madrugada y de esta mañana y de este día. Son 3 los municipios que se encuentran en alerta, los 3 municipios ubicados en la Sierra Tabasqueña. Hablamos de Teapa, municipio hacia el cual la circulación se vio interrumpida parcialmente a lo largo de esta mañana, ya que se formaron por lo menos 3 vados entre la capital tabasqueña Villahermosa y el municipio de Teapa. En esa misma zona, el municipio de Jalapa y de Tacotalpa se encuentran amenazados por el río de la Sierra, que ya desbordó en algunos puntos, afectando, como bien mencionabas, a 12 comunidades que se encuentran parcialmente incomunicadas. Además, se han presentado al menos 20 deslaves. Esto debido a que llovió por lo menos 398 milímetros en el municipio de Tacotalpa, la estación Oxolotán, 390 se reportó en Amatán, Chiapas, y 223.5 en Tapijulapa. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento ha señalado también que se cortó el suministro de agua potable en estos 3 municipios debido a los altos
índices que han mostrado los ríos de la zona. Se tapan los equipos de bombeo y por eso ya no se puede suministrar de agua potable en estas horas a esos 3 municipios. El Consejo Municipal de Protección Civil de Tacotalpa se encuentra en sesión permanente. Se ha conminado a la población a estar alertas. Ya se han evacuado algunas personas debido a estos deslaves y la situación es de alguna tensión en toda esta zona por lo que se pueda presentar en las próximas horas. Sin embargo, una buena noticia: de la mañana de hoy a estas horas, por lo menos el río que ha afectado al municipio de Tacotalpa bajó 5 metros. Gracias, Pedro. Gracias por la información. Un saludo a la audiencia frecuente por radio y televisión allá en la zona de Tabasco, donde también tenemos presencia. Que te vaya muy bien. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buena tarde, buen fin de semana. ¿Está el ingeniero Alberto Hernández Unzón ya listo? Él es el meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Él tiene justamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas, lo que incluye, claro, cómo va a estar el día domingo en buena parte del país, con objeto de que la gente que así lo disponga pueda acudir a las mesas para recibir la votación, para participar pues en la consulta de revocación de mandato. Por lo pronto nos adelanta que hay un frente frío número 41 que está provocando lluvias y fuertes vientos en varios estados. Malas noticias, sobre todo al norte de la República, donde hay incendios, en otros puntos del país también, y lo que hace el fuego es avivar justamente las llamas. Estamos contigo, Alberto Hernández Unzón. Adelante, muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Elevadas temperaturas para este fin de semana. El desarrollo de un sistema de tormentas muy fuertes para las próximas horas seguirá en el norte de Chiapas, Tabasco y el sur de Campeche. Para este fin de semana, condiciones para el desarrollo de nubes de tormentas eléctricas dispersas en sectores del Valle de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Guerrero y Guanajuato. Para la Ciudad de México, 27 grados centígrados con probabilidad de nubes de tormenta eléctrica. Monterrey, 30 grados centígrados. Para el caso del Pacífico, Acapulco, Zihuatanejo y Manzanillo, 32 grados centígrados. Puerto Vallarta, 29. Mazatlán y San José del Cabo con 28 grados centígrados. Para el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, de 27 a 31 grados centígrados. Cancún, 27 grados. Y Mérida, de 30 a 33 grados centígrados. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, buen fin de semana, Alberto Hernández Unzón. Mañana en nuestra emisión sabatina, por supuesto, tendremos también el pronóstico del tiempo, poniendo énfasis justamente en el tema, porque se vincula con la afluencia de votantes, la participación ciudadana en las mesas de recepción de la opinión de los ciudadanos, de si quieren que el presidente deje de serlo o bien que siga en el poder. Ya hablaremos de la consulta de revocación de mandato, por supuesto, más adelante. Estamos en contacto en este momento con Óscar Zúñiga. Desde este viernes ha dado inicio el operativo de las vacaciones por la Semana Mayor en todas las autopistas del país. Óscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a partir de este viernes y hasta el próximo domingo 24 de abril, Caminos y Puentes Federales implementa el operativo especial Semana Santa 2022, donde se espera un aforo superior a los 23 millones de cruces vehiculares en las distintas autopistas que opera en todo el país. Se dijo que el aforo promedio diario estimado para este operativo es de 1.3 millones de cruces vehiculares y los días considerados de mayor tránsito en las autopistas son el 13, 14 y 17 de abril, con un promedio diario que se espera de 1.5 millones de cruces vehiculares. Para estos 17 días de operativo, Pepe, se dispondrá de 26 unidades de atención prehospitalaria, 71 ambulancias, 36 unidades de rescate, 114 grúas y 41 unidades de señalamiento dinámico. Asimismo, también se contará con 737 personas para brindar servicios de emergencia médica y una guardia
con más de 4,000 servidores y servidores públicos para atender las autopistas de todo el país. Finalmente, Pepe, antes de salir a carretera, lo que se está recomendando es revisar las condiciones mecánicas del vehículo, usar el cinturón de seguridad, no rebasar los límites de velocidad, así como abstenerse de utilizar el teléfono celular mientras se conduce y no manejar cansados ni bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Pepe, el reporte que te tengo. Completísimo. Gracias, Óscar Zúñiga. Tómelo en cuenta, no sobran. Son las mismas recomendaciones de siempre y las mismas que vamos a estar repitiendo una y otra vez, cuantas veces sea necesario, porque la idea es apoyar a la ciudadanía en estas fechas que muchos aprovechan para el descanso, pues que sea de veras un descanso, pero no un descanso en paz, no un descanso eterno. Tenemos la de Total Play, 153 de megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludo con mucho gusto, también con afecto, desde luego, al abogado Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, ex procurador de justicia de la Ciudad de México, ex embajador de México en Francia, ex rector y profesor de la Escuela Libre de Derecho, notario público, en fin, toda una cauda de un currículum muy largo, pues, de actividades en el orden jurídico, que es la especialidad, y también en la política. Tiene trayectoria política Ignacio Morales Lechuga, quien nos favorece hoy con un enlace para comentar justamente los puntos clave de la reforma, bueno, de la resolución que tomó la Corte el día de ayer y que desde luego provocó la felicidad del presidente de la República, como lo manifestó, ya lo informamos, esta mañana en Palacio Nacional. Abogado Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pepe, por invitarme a tu programa, que es uno de los líderes, si no es el líder de audiencia, sobre todo, y más en viernes, ¿eh? Uno deja de hacer las cosas porque ya va a hablar Pepe Cárdenas, caray. Oh, por Dios, qué exagerado, es la hora es la hora del cebollazo, Nacho, es la hora del cebollazo. No. La hora del amigo. La hora del amigo. Pues que te sirva la que sigue, porque te voy a preguntar qué significa en tu análisis lo que ha sucedido con esta resolución de la Corte. Ayúdanos a leer y a entender, por favor. Bueno, mira, si me preguntaran quién ganó o quién perdió, a pesar de los festejos y celebraciones, yo diría nadie ganó y nadie perdió realmente en una contienda. Perderemos todos, pero después te explicaré por qué. Creo yo que el origen de la contienda está en la preeminencia sobre el despacho de energía eléctrica, que de alguna manera la ley eléctrica de López Obrador la concentra en la Comisión Federal de Electricidad. Ante esto viene la acción de inconstitucionalidad, y ayer 7 ministros votan por la inconstitucionalidad y 4 por la constitucionalidad. Ahora bien, ¿cuál es el argumento central de los ministros que están por la inconstitucionalidad? Que esta ley viola la Constitución. ¿Qué artículos? Los artículos 25, 26, 27 y 28, que se refieren a la libre competencia y que la ley no permite que esta libre competencia florezca y que en consecuencia el consumidor reciba de la Comisión Federal de Electricidad la energía más barata. La ministra Piña agregó un punto muy importante, que también va en contra del derecho humano a un ambiente sano, que es un derecho humano de tercera generación derivado de las convenciones internacionales. Si me preguntas mi opinión, creo que la razón está a favor de los ministros que están en contra de la constitucionalidad, es decir, a favor de los 7, que los 4 ministros en sus razonamientos que hablan del programa eléctrico, de la Comisión, del Estado, de la política de Estado,
A mí me parece que esa no es tarea de la Corte. La Corte tiene que decir una sola cosa: ¿es o no constitucional? Y dijeron, la mayoría es inconstitucional, pero no lograron los 8 votos que se requiere para que esa decisión tome carta de naturalización. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay amparos en puerta interpuestos por distintas compañías que se sienten afectadas, y estos amparos van a pasar seguramente a los colegiados, y los colegiados pueden mandarlos a la Corte. Si esos amparos llegan a la Corte, pues la mayoría de los ministros, que ya no se requiere 8 de 11, sino mayoría simple, la declararían, ampararían a las empresas o personas físicas o morales que lo hayan interpuesto. Pero es caso por caso, es decir, no se genera jurisprudencia. Por lo tanto, quienes se vayan a amparar tendrá cada cual que hacer lo propio y esperar la resolución individual de cada juez. Esto complica mucho y puede generar en un momento dado que algunas de estas empresas que invirtieron con las reglas del juego, que fueron derogadas a partir de la reforma eléctrica energética del 2013 de Enrique Peña Nieto, pues a lo mejor van a quebrar. Desde luego estamos frente a un terreno pantanoso e inseguro desde ese punto de vista, porque todo va a depender de los amparos y de la acumulación de resoluciones judiciales para que éstas puedan formar jurisprudencia. Pero mira, Pepe, lo más importante es que el mensaje nacional e internacional que se le está enviando al sector inversionista es: no queremos inversión privada. Nosotros vamos a ser autosuficientes para hacerlo, no obstante las grandes pérdidas que la Comisión Federal de Electricidad ha acumulado y la falta de capital para que el Estado pueda invertir. El Estado tiene muchas carencias como para estar compitiendo con el sector privado en la generación y venta de energía eléctrica. ¿Tú consideras, Ignacio Morales Lechuga, que este ha sido un triunfo para el presidente, su política y su afán por elevar pues a grado constitucional justamente la reforma eléctrica? Porque esto se resolvió ayer sobre uno de los artículos de la reforma que había llevado el presidente desde 2021. Pero ahora que se eleve a rango constitucional, ¿ya las cosas serán diferentes? Yo creo que no. Bueno, si se elevara esto a rango constitucional, la discusión se acabaría. Pero yo confío en que los diputados, senadores y la mayoría de las legislaturas locales no aprueben esta iniciativa. Hoy por hoy se sabe que no se tienen todos los votos. No sé el día de mañana y no sé la conducta que vaya a tener el PRI, porque Morena con el PRI y con los satélites de Morena lograría la votación suficiente para la reforma constitucional. Pero hoy por hoy el presidente no ganó. ¿Crees tú que haya influido lo dicho la víspera, cuando el presidente señaló, refiriéndose a los ministros y ministras de la Corte: no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley? ¿Crees que esto fue una presión cuando dijo, ahora van a demostrar si están con el pueblo o si son abogados de los intereses particulares? Yo creo que lo que más influyó fue el enviado del presidente a la Corte para presionar a los ministros u ofrecerles algo a alguno de ellos para que aceptaran cambiar su voto y quedaran 7-4. Entiendo claramente, porque esto favorece, por supuesto, al presidente, le ha generado una gran cantidad de comentarios. Ya ves cómo está Estados Unidos, lo que ha dicho Ken Salazar, que el embajador, que Estados Unidos están muy preocupados. Claro, es diplomático y dice, bueno, respeto la soberanía, pero tampoco puedo ocultar que no hay inquietud en mi país, porque a través de los acuerdos de libre comercio pues hay violencia y puede en un momento dado generar una confrontación que lleve a querellas que muy costosas para México, en fin. ¿Crees que por ahí va ese camino? Yo creo que va por ahí y por otros caminos en donde Estados Unidos tiene la manera de presionar a México para que de alguna manera cumpla con los acuerdos internacionales y las leyes bajo las cuales fueron realizadas las inversiones. Este problema se va a repetir con España, que no va a reaccionar como Ken Salazar, pero de alguna manera habrá que esperar la reacción europea en relación a las inversiones que se mantienen en este campo. Ya sé que ambos traen un debate fuerte, un pleito,
con todo respeto para las soberanías, pero ya se vio que empezaron a encenderse los ánimos y ya el presidente amenazó con que daría a conocer la corrupción de las empresas americanas que están realizando en el negocio de la generación de energía eléctrica. Y yo diría, pues ya se tardó, porque la corrupción está, por supuesto, satanizada en el TEMEC, como también en los acuerdos internacionales celebrados con Europa. Pero el presidente, ya sabes que viene amenazando con enseñar la corrupción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de los fideicomisos y de todo aquello que quiere demoler, todo aquello que quiere desintegrar, lo acusa de corrupto. Nunca da pruebas de nada, pero con esa nos quedamos siempre. Pues gracias, Ignacio, por ayudarnos a entender el fondo de lo que hay en esta resolución. La impresión fue justamente eso. 7 ministros de 11 ministros y ministras votaron por la inconstitucionalidad de la ley en el sentido de favorecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, de no defender las energías limpias, etcétera, etcétera. Sin embargo, por los arreglos que existen en México, no sé dónde más, se necesitaban 8 votos. Fueron 7. Hubo un voto ahí decisivo, que fue el del presidente de la mesa, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar. Es ahí donde se sospecha, pues, de la conducta y de que las presiones de Palacio Nacional sí pesaron en los ministros en esta maniobra. Pero la mayoría está por la libre competencia y el ambiente sano. Y eso en los amparos lo vamos a ver. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Es el abogado Ignacio Morales Lechuga. Si me quisieras quitar, Carlos, la música que está de fondo durante la entrevista, sería muy saludable, porque entonces no nos confundimos tanto y podemos escuchar perfectamente lo que nos ha dicho el señor. Bueno, vámonos a una pausa y continuamos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a ir con Enrique Hernández en cualquier momento para que nos explique lo apuntado con toda precisión por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, respecto a la consulta del próximo domingo. Ya está en la línea, Enrique. Tú tienes los datos de todo lo que dijo Lorenzo Córdoba. Dice que lamentaría muchísimo que ante las irregularidades sumadas previas a la realización de la consulta del próximo domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidiera anular eventualmente el efecto de la consulta, independientemente, claro, de los resultados. Es un tema político y polémico. Enrique, te escuchamos primero con lo que dijo Lorenzo Córdoba. Adelante, buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que a pesar de las grillas y de que hay gente que no le gusta cumplir la ley, todo está listo para la consulta de revocación de mandato que se celebrará el próximo domingo, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Lo anterior lo comentó tras acudir a la firma del acuerdo para la integridad electoral en Oaxaca. Ahí insistió en que pese a los señalamientos en contra del máximo órgano electoral, bueno, que él encabeza, dijo que la ciudadanía está cumpliendo y que se está poniendo a la altura para que también esta jornada sea excepcional. Vamos a escuchar cómo lo dijo. El éxito de la revocación de mandato ya lo estamos viendo. Se mide en la capacidad organizativa del INE, en la alianza que tiene el INE con la ciudadanía. El INE se debe a la ciudadanía
Y eso ya vuelve, ya desde ahora, exitoso el proceso de revocación de mandato. Es lamentable, sin embargo, y esta es una mancha en el buen andar de este primer ejercicio de participación democrática para definir si hay una reterminación anticipada o no por pérdida de confianza del presidente de la República. Es una pena que hay actores políticos que lo que están demostrando es la falta de apego a las reglas, es la falta de apego al compromiso democrático y es, pues hombre, estar lucrando políticamente en un ejercicio que es de las y los ciudadanos. Y es lo que ha dicho el INE, el mismo, en misma voz de Lorenzo Córdoba, Pepe, es de que se está dando lamentablemente y alarmantemente a la vez una violación sistemática de lo que son las recomendaciones emitidas por el máximo órgano electoral, por lo que también se puede caer en desacato. Esto ya también se lo comentaron a Claudia Sheinbaum y también al líder nacional de Morena, así como a otros 12 funcionarios más, quienes ya también les han pedido que en un plazo no mayor a 3 horas, pues bajen todo lo que es el material de apoyo que se dio en el marco de una reunión en torno a la reforma eléctrica en el Monumento de la Revolución, y que dicen que eso parecía más un cierre de campaña política que justamente pues un apoyo a la tal reforma eléctrica, lo que sin duda alguna pues una vez más es una forma en la que están violentando lo que es este proceso de revocación de mandato para el próximo domingo. Pues de esta forma ya está casi todo listo, Pepe, para que ya 2.400 personas observadoras estén el próximo domingo en las casillas. 52 visitantes extranjeros también vigilarán este proceso inédito en México. Habrá un conteo rápido para transparentar los resultados. Los resultados definitivos se darán a conocer el próximo 11 de abril y se realizaron 280 ejercicios de discusión en torno a la revocación de mandato. 57.617 casillas se van a instalar y 300 casillas especiales con 2.000 boletas cada una y 94.5 millones de boletas. Pues de esta forma, una vez más continúa lo que es la polémica en torno a lo que es la violación sistemática a las recomendaciones del INE, y también por lo que se deja ver que todas las pruebas, ya se dijo, todas las medidas cautelares que no se han acatado, pues van a ir hasta el Tribunal Electoral, donde se tiene que dirimir, y también pues las voces de que esto también podría ser un factor, una posibilidad para que se pudiera anular esta revocación de mandato, este ejercicio, bueno, lo cual estaremos dándole seguimiento. Pepe, mi reporte. Muchas gracias, Enrique Hernández. Gracias por la información. Que te vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Sí, el llamado del consejero presidente del INE fue a 18 funcionarios federales y locales, entre ellos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, para que frenen, ya lo dijo Enrique, el proselitismo que realizan a favor del presidente López Obrador. Les dio 3 horas para bajar toda la comunicación a través de redes sociales. Está en la línea telefónica y tenemos contacto, por supuesto, con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio. Le agradecemos mucho a Luis Carlos estar con nosotros aquí con usted, por supuesto, porque bueno, pues él, si algo entiende bien, es justamente, entiende muchas cosas, pero si algo entiende súper bien, es el tema electoral, y a través de Integralia Consultores, él presentó apenas un reporte especial sobre la revocación de mandato. Enrique, como dice el clásico, nos vienes como anillo al dedo para comentar justamente el tema de la consulta del próximo domingo. ¿Cómo te va? Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Luis Carlos, bueno, pues, ¿qué se puede esperar de la consulta de revocación de mandato? Yo creo que lo que menos importa es el resultado, salvo tu mejor opinión. Sí, el resultado será un resultado a favor de que López Obrador siga en el poder. Creo que la pregunta relevante es cuál será la tasa de participación electoral. Claramente la tasa requerida para que sea legalmente vinculante, para que sea, digamos, exitosa, es 40% de la lista de electores. Eso no va a ocurrir. Esto equivale a ¿cuántos? A 37 millones de votantes. Así es, 37 millones. Entonces yo tampoco creo que ni siquiera va a llegar a 20%, 20% serán 18 millones. Yo creo que va a estar abajo del 20%, es probable que esté abajo del 15% inclusive. ¿Cuánto será? No lo sabemos, pero seguramente será una votación probablemente que esté entre los 11, 12 millones y los 15 millones de votantes. Esto significará que estaremos muy lejos del tope legal,
Pero la pregunta será, ¿cuántos de los que votaron por López Obrador en 2018, que fueron 30 millones, irán a ratificar su voto? Pues serán menos de la mitad, quizá 10 millones. Entonces, en un sentido estricto, López Obrador habrá perdido 20 millones de personas que no irán a ratificar su voto. Esa es una manera de leerlo. Y se lee así porque López Obrador transformó una revocación en una ratificación, de tal forma que el criterio pues sería saber si los que votaron por él ratifican su apoyo. Eso no va a ser y va a estar muy lejano de esa cuestión. De tal forma que en eso nos vamos a mover. El lunes próximo López Obrador sabemos ya lo que va a decir. Va a decir que el pueblo mayoritariamente le dijo que se quede, pero que el INE bloqueó la voz del pueblo. Y de ahí no lo vamos a sacar y esa va a ser la discusión. Creo que ahora un tema que acabas de mencionar y que es muy relevante y que yo no lo traía en el radar sino hasta hace pocas horas es que efectivamente el Tribunal Electoral debe declarar la validez de la elección y el número de violaciones ha sido tan ostensible, abierto, evidente que eventualmente el Tribunal Electoral puede anular la consulta de revocación. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la consulta no sea legalmente vinculante porque no votará el 40% del padrón, podría darse una segunda acción que fuera no es vinculante y además no es válida desde el punto de vista legal por el número de violaciones. Entonces aquí entraríamos en una situación inédita que la verdad abriría un espectro totalmente nuevo de decir que se repita la consulta de revocación o finalmente todo lo que se gastó y todo el esfuerzo que se hizo no tuvo ningún sentido porque esto es inválido. Esto creo que tendría la cosa positiva de que llevaría a que todas las violaciones que se han hecho sean sancionadas. El gran problema que hoy hay es que esto quede como un antecedente y que entonces los políticos se den cuenta de que pueden hacer lo que se les pega la gana y esto tendría una consecuencia muy grave, sobre todo para la elección de 2024. Dicho de otra manera, Pepe, creo que este ejercicio que ha servido para la propaganda del gobierno, pero que no sirve para el bien del país, tiene ahora una segunda derivada, que es el hecho de que ¿qué vas a hacer con todas las violaciones que se han hecho? Y esto es un tema que se debe resolver. No es suficiente con que se diga los gobernadores violaron, el secretario de Gobernación violó la ley. Tienes que establecer una sanción para que no se vuelva a repetir. Pues es un tema complejo, ciertamente, más por sus consecuencias y efectos políticos que por los resultados aritméticos, porque ciertamente estos no van a contar, no se van a lograr los votos, sería un milagro, y más milagroso sería que ganara la opción de que se vaya el presidente. Eso lo damos por descontado, pero lo que no damos por descontado es que servirá como argumento presidencial, desde luego para cantar victoria y como una herramienta de castigo para sus opositores. Y bueno, el primero de todos, antagonista por excelencia, el Instituto Nacional Electoral, que pues ante el presidente quedará como perro con la cola entre las patas, ¿no? Sí, ante el presidente, pero también yo veo que la sociedad, la población, los electores siguen manifestando mucho apoyo al INE, es decir, que el presidente los ataque ya, la verdad es que el daño que les hace es marginal. A mí me parece que el INE debe defenderse, es su papel, debe mantenerse independiente. Mira, cuando uno observa lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo ayer, o más concretamente, lo que 4 ministros hicieron ayer con el voto de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, uno voltea a ver al INE y aprecia que haya una institución cuyos dirigentes tienen valentía, cumplen su papel. Y la verdad es que pues están haciéndolo. Y creo que eso es correcto. Creo que a pesar de que el presidente se enoje, pues su función no es agradar al presidente, su función es defender la legalidad de las cosas. Entonces, pues para eso están. Qué bueno que están cumpliendo su papel. Si el presidente se enoja, es otro asunto. Creo yo que el tema en este momento, lo del domingo ya es irrelevante, no sirve de nada, es un acto de propaganda, pero lo que para el país es muy importante es que todas las violaciones que se han hecho hasta el día de hoy, abierta y ostensiblemente, empezando por el presidente y su secretario de Gobernación, no se vayan impunes. Y creo que en ese sentido el Tribunal Electoral debe evaluar y decirnos si todo eso va a tener alguna consecuencia y alguna sanción, Pepe.
Pues muchas gracias, Luis Carlos Ugalde. Ya comentaremos lo que suceda, pero sobre todo los efectos de lo que sucederá, que es previsible. Claro, ya lo comentaremos en este espacio que es tuyo también. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias por el reporte especial de Integral y haberlo compartido también a través de este espacio con la audiencia de Fórmula. Que te vaya muy bien. Gracias, el doctor Luis Carlos Ugalde. Usted puede entrar a través de internet a Integralia y puede consultar este reporte especial sobre lo que hay detrás de justamente este tema para entender las consecuencias o implicaciones políticas, para entender el efecto o daño o beneficio a la democracia, de cómo va a salir el INE. Pocos dudan que vaya a salir vivo el INE después de este ejercicio por las consecuencias, insisto, que podrán resultar. Es obvio, el presidente jugará en el cargo, seguirá en el cargo y va a usar esto como herramienta para sus beneficios, pero también va a ser una prueba de fuego para la maquinaria electoral de Morena y de sus aliados, porque se va a medir el poder presidencial de convocatoria y la capacidad del partido en el poder para acarrear votantes, y como lo comentaba hace un instante Luis Carlos Ugalde, con total impudicia, sin importar vedas, leyes, en fin, sanciones. También servirá para medir las lealtades de súbditos y súbditas de Andrés Manuel López Obrador, quien rehúsa perder el poder a menos que se lo arrebaten. Mire, hoy el consejero presidente del INE dijo que Claudia Sheinbaum y otros altos funcionarios pues deben de quitar cualquier cosa que esté violentando la ley, porque se están acumulando las faltas que pueden ser anuladas, que pueden provocar que el Tribunal Electoral declare que la consulta no es válida, no es legal. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, ahora que es de armas tomar, acusa a los consejeros del instituto de sentirse la personificación misma de la democracia. Dijo la mandataria de la Ciudad de México que el actuar del INE se da porque los consejeros se han encariñado tanto con el puesto que piensan que ellos son la democracia. Pues es lo que yo dije en el evento del Monumento a la Revolución. Pienso que así como ustedes escucharon al presidente del Instituto Nacional Electoral cómo habla de representantes de pueblos indígenas. Pienso yo que ese mismo pensamiento tiene hacia lo que representa una consulta popular. Se han encariñado tanto con el puesto que piensan que ellos son la democracia, que ellos son el INE. Y no, la democracia es la representación soberana del pueblo, es la posibilidad de que el pueblo elija a sus gobernantes y los vigile también. Entonces, el INE pues tiene que ser un representante o un garante de la democracia en México. Eso es lo que tiene que ser. Ya ven ustedes consejeros del INE dedicados en sus redes sociales, en vez de a promover la democracia, a estar atacando pues a la jefa de gobierno, a un gobernador, ¿a poco eso les parece normal? Hoy nos ha informado Juan Antonio Jiménez también que diputados panistas denunciaron ante la Fiscalía General de la República precisamente a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por los delitos electorales que cometió tras llevar a cabo un mitin en el Monumento a la Revolución el miércoles pasado, en donde apoyó a la reforma energética, pero que en sus discursos invitó a la gente a participar en la revocación de mandato, lo cual está vedado. De esto vamos a comentar en un momento más con Carlos Marín y los demonios que andan sueltos. Está Juan Antonio Jiménez en la línea. Adelante, Juan Antonio. Estamos contigo, te escuchamos. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Y como bien lo han estado señalando, Pepe, bueno, pues déjame comentarte que diputados panistas denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por los delitos electorales que cometió tras llevar a cabo un mitin en el Monumento a la Revolución el miércoles pasado, en donde apoyó a la reforma energética, pero que en sus discursos invitó a la gente a participar.
a la revocación del mandato que se va a llevar a cabo este fin de semana. El legislador del Blanquiazul, Héctor Saúl Telles, mencionó que la jefa de gobierno incurrió en diversas faltas, a pesar de que las medidas cautelares que ya le ha interpuesto el Instituto Nacional Electoral, y también le dijo que la jefa de gobierno es quien ha orquestado todo este movimiento, todo este mitin fue organizado por la jefa de gobierno en su calidad. Incluso se atrevió a decir en su discurso que hablaba como ciudadana y como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En esa virtud y en su calidad de funcionaria pública de la ciudad, es que estamos recurriendo a este instrumento, a esta vía, para que se castigue pues esta actitud. La jefa de gobierno se ha convertido en una violadora serial de las leyes y de la Constitución. Por su parte, la diputada Mariana Gómez del Campo dijo que Sheinbaum Pardo ha precisamente violado las leyes electorales de manera cínica y burda, incluso a través de sus propias redes sociales. Jefa de gobierno distraída, una jefa de gobierno viendo nada más cómo le puede endulzar la vida al presidente de la República, cómo le puede iluminar el ojo al presidente de la República. Y por eso llevó a cabo este mitin en el Monumento a la Revolución. 5 diputados federales acudieron a denunciar a la jefa de gobierno en el edificio central de la FGR y adelantaron que en caso de que no se atienda esta denuncia, serán precisamente señalados por el delito de colisión de servidores públicos. Y por último, también adelantaron que estarán pendientes de algunas posibles problemas que se pudieran suscitar en esta falsa revocación del mandato por las anomalías que puedan presentarse. Es el reporte que les tengo, Pepe. Gracias, completita la información. Que estés bien y que te vaya bien. Buenas noches. Gracias. Bueno, también habló Ricardo Monreal. Él habló en defensa de todo lo que está acusando la oposición a Morena. Ricardo Monreal, que usted lo sabe, es el coordinador de los senadores de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, él censuró que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, alerte la posibilidad de que el ejercicio de revocación de mandato del próximo domingo pueda ser anulado debido a la promoción ilegal por parte de servidores públicos. Si el INE anula la revocación de mandato, sería un mal presagio para la democracia, dice Monreal. Anular la consulta de revocación de mandato, como lo insinuó el presidente del Instituto Electoral, es un mal presagio. El presidente del INE expresó que hay probabilidades de que este ejercicio de revocación de mandato inédito, por vez primera aplicado en nuestro país, pueda ser anulado. Dice él, por las inconsistencias y la intromisión de servidores públicos que actuaron al margen de la ley. No solo es una expresión y declaración inoportuna, sino que tiene el propósito de inhibir la participación ciudadana. Este proceso de desgaste y de enfrentamiento no va a concluir el domingo, sino continuará, porque lo veo al INE más como un actor político, como parte de el régimen de partidos, no como un órgano profesional de organización de elecciones. Es lo que dice Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Esto lo dijo en la cátedra que imparte en la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a tener a Carlos Marín en un momento más, a Rafael Cardona. Tenemos que entrar a este tema a fondo lo más que se pueda y que usted nos permita. Pausa, muy breve. Regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En Soria. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, como ya usted lo percibe, no cabe duda, previo a la realización de la consulta ciudadana de revocación de mandato presidencial, pues los demonios andan bien sueltos y ni quien los amarre. Carlos Marín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por estar en tu espacio y hablar justamente de esos endemoniados que nos ponen a todos inquietos. Adelante, Carlos, la palabra es tuya.
Gracias, Pepe. Buenas noches a la audiencia. Mira, yo creo que estamos viviendo una efervescencia de un proceso que yo resumiría en la expresión el envilecimiento de la legalidad. Y esto toca varios puntos. Pasa por la resolución de la Suprema Corte, pasa por el ejercicio inútil que va a haber pasado mañana, pasa por varias, brechas y algunas hasta autopistas. En el caso de la Corte y la resolución de ayer, pues es el colmo del absurdo. Es evidente que una mayoría de casi 2-1 de los 11 ministros, 7 contra 4, dicen, pues eso no es constitucional, hombre. Y de ahí se explica que venga, como te dijo el licenciado Morales Lechuga, pues una cadena de litigios que terminarán en la Corte y como se decidirán ahí por mayoría simple, pues entonces no habrá la barbaridad esta de que el criterio de 4 pese más que el criterio de 7. Pero también dentro del absurdo está la celebración. El presidente está feliz, según dijo. Pues debiera estar más bien preocupado porque tiene la responsabilidad de encabezar las instituciones nacionales y no puede ser que esté feliz por una resolución técnicamente legal, porque fue legal asumir esa manera de darle validez a su ley eléctrica, habiendo dicho en los días anteriores que no le llegaran a él con ese cuento de que la ley es la ley. Bueno, pues si desprecia la ley, ¿por qué celebra un acto, repito, técnicamente legal? Y luego, en el colmo, hoy, por ejemplo, publiqué la logística del acarreo de la manifestación del miércoles en la explanada del Monumento a la Revolución, donde el sindicato de un sui generis o un absurdo sindicato, dice democrático, de trabajadores de la Procuraduría Social, pues acarreó a los trabajadores ofreciéndoles transporte, como seguramente los microbuses y autobuses que vimos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, para un acto tramposamente publicitado por la jefa de gobierno como de apoyo a la cosa eléctrica, lo cual ya de por sí no debiera hacer de acuerdo con las reglas del juego. Y el sindicato convocó textualmente para apoyar la revocación del mandato. En este mundo de locos que está al revés, son los mismos López Obradoristas quienes hacen una campaña, yo creo que más ruidosa y alevosa que la que suelen hacer los partidos en campañas. Yo creo que esta, por la revocación de mandato, ha sido mucho más escandalosa que la que hicieron en el 2018 para que López Obrador fuera presidente. Bueno, dentro de todo esto está la actitud de la autoridad electoral. Y yo pienso, tú sabes mucho más de fútbol que yo, pero también en otros deportes, pues ¿cómo la puede pasar un jugador que se atreva a insultar o agredir al árbitro o a los asistentes del árbitro principal de un partido? Pero ¿qué ocurre? El INE solo puede hacer amonestaciones. Las sanciones de pronto se resuelven con la cartera, por una lana, y sigues impune por la vida. No, yo creo que si se pretende de veras una reforma política y una transformación positiva del INE, no debiera ser para destruirlo, sino para darle herramientas tanto a él como al Tribunal Electoral, por ejemplo, para suspender los derechos políticos. Imagínate que le suspendieran los derechos políticos a Claudia Sheinbaum, que ve el mundo al revés y dice que son los consejeros electorales
los que agreden a los funcionarios. No, aquí sí sabemos lo que fue primero, la gallina o el huevo. Y aquí sabemos que los disparos, como la guerra en Ucrania, pues la empezó el ejército de Vladimir Putin, no hay duda. Y aquí no hay duda de que ha sido desde el gobierno de López Obrador, empezando por López Obrador, lo que ha sido la descalificación, el insulto, la ofensa, la humillación de una institución que es la mejor calificada de cuantas instituciones civiles hay en el país. Y la tirada, obviamente, es que, como bien dijo Ugalde, pues está difícil que consigan que vayan gozosos los 30 millones de ciudadanos y ciudadanas que le dieron su voto a López Obrador, y entonces le van a echar la culpa al INE para seguirlo linchando, para seguirlo destruyendo, para que sigamos viviendo en un estado de derecho que más bien está más chueco que un resorte. Estamos viviendo, Pepe, el envilecimiento de la legalidad en el país, con una serie de contradicciones y retos descarados, no solo al sentido común, sino a la Constitución y a las leyes. Gracias, Carlos. Gracias por este análisis para contextualizar justamente el tema de la reforma, la sentencia de la Corte, donde pudieron más 4 votos que 7 votos por cómo está organizado el sistema judicial en ese sentido. Y, por otro lado, bueno, lo previo al el mundo al revés, como lo ve Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, frente a lo que va a suceder el próximo domingo, que en donde el resultado a nadie importa. Esto es como de fantasía, como de locura, ¿no? ¿No te parece? Pepe, es como si un granadero denunciara al manifestante por haberle roto con la cabeza su garrote. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Aquí se sabe bien de dónde comenzó. Y lo peor de todo es que los funcionarios, los gobernadores, los funcionarios del gabinete, todo, empezando por el presidente de la República, el gobierno federal, los gobernadores, los legisladores de Morena y sus partidos parasitarios, y pues el partido fundado por López Obrador, que tampoco debiera participar en estas cosas, de acuerdo con las reglas que ellos promovieron y aprobaron, todos están actuando. La imagen que se me da es como si actuaran en pandilla, Pepe. Es una agresión tumultuaria contra el sistema legal mexicano y se la pasan todavía retando la lógica, pero retando a las instituciones, pitorreándose de la ley al grado de descalificarla. Cuando el presidente dice que es un cuento, pues ese cuento se llama Constitución Política de los Estados Unidos, las leyes. Y cuando dice eso, yo pienso, bueno, ¿qué pasaría si el Papa Francisco dice que no le vengan con ese cuento de que hay una Santísima Trinidad, o que no le vengan con ese cuento de que la Virgen María procreó a Jesús siendo virgen? Tú imagínate los grandes dogmas de la Iglesia y que el Papa dijera eso. La única responsabilidad, la única que tiene Andrés Manuel López Obrador, como cualquier otro presidente de la historia, es respetar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y dice que es un cuento y que no le vengan con eso. Así actúa toda todos los que le siguen, toda su banda, pues. Gracias, Carlos. Buen fin de semana. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Marín. Los demonios andan sueltos y vaya. Una pausa breve. Venimos en un momento más. Vamos a ir a Oaxaca para ver qué pasa con 6 elementos de la Guardia Nacional retenidos en Oaxaca. En un momento, Lupita Thomas. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1,
@radio_fórmula. Facebook. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. En el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañera Lupita Tomás de la agencia informativa Cuadratín. Hay dos notas relevantes. Una se refiere a la detención de seis elementos de la Guardia Nacional en un municipio de Oaxaca, en la zona de la Sierra Sur de Oaxaca. Están 6 elementos de la Guardia que acudieron al rescate de una regidora y los retuvieron. También un comando armado liberó a un reo de un penal de Oaxaca. Lupita, te escuchamos con atención. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, así es. Pues bueno, en San Cristóbal Amatlán, este municipio en la Sierra Sur, están retenidos 6 elementos de la Guardia Nacional, así como la regidora de Educación, Eufemia Flores Antonio, y este viernes, cuando un enviado de la Secretaría General de Gobierno acudió para negociar la liberación de los 6 guardias nacionales, también fue retenido, es decir, están todos ellos en la explanada municipal. Anoche se conoció que fueron internados en una especie de cárcel municipal que tienen en este lugar, pero hoy estuvieron en la explanada, están en calidad de retenidos, tienen también ahí algunos vehículos oficiales, una pipa, maquinaria pesada, y este conflicto se deriva de una situación político-electoral. Un grupo de pobladores desconoció a su presidente y ahora le pide a las autoridades que reconozcan a la persona que está electa según ellos dicen sus usos y costumbres, aunque bueno, pues obviamente las autoridades electorales han mencionado que esta situación pues viola el procedimiento, que tienen que hacer su solicitud a través de los canales conducentes, como es el Congreso del Estado. Este es por lo que respecta a San Cristóbal Amatlán, Pepe. Y bueno, comentarte también que en el Valle Central, este viernes, las corporaciones de seguridad pública activaron un protocolo de búsqueda para localizar a una persona que un comando pues lo sacó prácticamente de donde estaba siendo atendido, en una clínica de Tlacolula. Él es recluso del penal de Tanibet y lo llevaron custodiando a este hospital, a esta clínica en Tlacolula. Se llama Ignacio Contreras Hernández y en este momento están buscándolo porque no saben pues qué tuvo, a dónde fue este comando. Un grupo armado, Pepe, entró a este hospital y bueno, pues se llevaron a este reo en Oaxaca. Lupita, gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. También tenemos contacto con Tonatiuh Olea de Fórmula Morelos. La violencia en Morelos cobra la vida de 12 personas. Fueron asesinadas desde el martes a la fecha. Tonatiuh, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Pepe, te saludo con gusto. Comentarte que el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció que el día de ayer, 7 de abril, fue uno de los días más violentos en Morelos. Se tiene registro de 12 personas asesinadas, entre ellas un menor de edad, el cual pues acompañaba a su padre a la hora que un grupo armado los ejecutó. Esto ocurrió sobre la avenida 10 de abril, en la colonia Las Granjas, en el municipio de Cuernavaca. Cabe señalar, Pepe, que esta persona que ayer perdió la vida, también su hijo lamentablemente era uno de los 14 objetivos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Lo tenían identificado como operador de un grupo delictivo. Los municipios donde se presentó este repunte de
de violencia fue Emiliano Zapata y Cuernavaca. El almirante retirado dijo que esta violencia se da por el reacomodo de células delictivas tras la detención de los jefes de plaza. Ortiz Guarneros aseguró que continuarán implementando operativos para detener a los generadores de violencia en el estado de Morelos. La información, Pepe. Tonatiuh, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. José Luis Arévalo tiene más información. Adelante, José Luis. Como todos recordamos, el día de ayer se suscitó un fuerte accidente en Paseo de la Reforma entre un autobús, un camión y un autobús del metro, de la línea del Metrobús. Bueno, el saldo de ese accidente fueron 90 personas heridas. Para el día de hoy continúan hospitalizadas 10 personas que están no graves, pero sí en estado delicado. Voy con Raquel Flores, que tiene los detalles. Raquel, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Respecto a este lamentable accidente, hoy el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, informó que de las 78 personas que fueron hospitalizadas de manera preventiva tras este incidente, 10 aún se encuentran en distintas unidades médicas, en distintos hospitales. Ninguno de ellos, por fortuna, corre peligro su vida. Señaló que la Secretaría de Movilidad, y recordó que desde el primer momento que se dio a conocer del incidente, inmediatamente ofrecieron todo el apoyo logístico y de hospitalización, además de los requerimientos para las personas que lamentablemente resultaron lesionadas. Vamos a escuchar lo que explicó. En este momento continúan 10 personas en hospitales, 5 en San Angelín, 2 en Cruz Roja, 1 en Diomed, 1 en Álvaro Obregón y 1 en Mosel. En todos los casos son observación, simplemente pidieron los médicos que se mantuvieran en observación, no es que tengan una lesión aparente grave, y algunas personas que requieren alguna intervención médica también se mantienen hospitaladas, pero en ningún caso está en riesgo la vida de las personas. José Luis Auditorio, el funcionario de movilidad del gobierno capitalino, dijo que respecto a la mujer que ayer dio a conocer la Cruz Roja, como la dio a conocer y reportada como grave, pues refirió que su vida afortunadamente no corre riesgo y que sí va a necesitar una intervención quirúrgica, ya que sufrió una fractura de mandíbula. Así lo dijo. Digamos, es el caso donde tenemos atención directa con los médicos y la aseguradora, porque es una fractura. Sigue siendo una fractura, requiere una intervención, pero en ningún momento pone en riesgo su vida. Ayer en la noche también platiqué con sus familiares, hoy en la mañana volvimos a confirmar con el personal médico de la aseguradora la situación. Insisto, no está en riesgo, pero sí es atención y una intervención lo que requiere. José Luis, el funcionario aclaró que todos los gastos correrán justamente a cargo de la aseguradora. También dio a conocer que el accidente fue provocado por una distracción del conductor del camión de transporte público de esta empresa Atrolsa. Y respecto a los 30 días que se suspendió a esta empresa, bueno, para brindar el servicio desde este viernes empezaron a operar en el corredor Chapultepec-Palmas 18 unidades de RTP, mientras se restablece el servicio de esta empresa que fue suspendida por este tiempo. José Luis Auditorio, el reporte. Muchísimas gracias, muchas gracias, Raquel. Pendientes entonces del estado de salud de estas 10 personas. Esto aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, le cuento que en Monterrey, en Nuevo León, hoy se cumplieron 24 días ya de la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, y esta tarde tuvo su primera audiencia relacionada con la requisa de la Ecovía. Esto tuvo lugar poquitos minutos antes de las 15 horas. La defensa legal del Bronco informó que la audiencia fue virtual y privada. Alrededor de las 3 de la tarde con 40 minutos el juez decretó un receso. Se espera que una vez que el asesor conozca el caso, se reanudará la audiencia. Estamos muy pendientes de lo que suceda allá. Nada más le comento que el exmandatario por lo pronto va a permanecer en prisión por lo menos hasta el 12 de abril, lo anterior debido a que en esa fecha se va a realizar la audiencia ante un juez federal por el delito de uso de recursos públicos durante su campaña a la presidencia. En otras cosas, la Fiscalía General de la República le negó la solicitud al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para cancelar la orden de aprehensión que se libró en su contra. Vamos con Juan Antonio Jiménez, que tiene los detalles. Juan Antonio, adelante.
Gracias, José Luis. Muy buenas noches. Y como bien las señalas, la FGR no le dio al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esta solicitud con lo cual iba a poder cancelar esa orden de aprehensión que tiene en su contra por el delito de delincuencia organizada. Y por este motivo, el pasado 10 de marzo, el político de origen panista interpuso un juicio de amparo para impugnar el acuerdo del 15 de febrero del 2022 en el que se le negó dicha solicitud. En su escrito señaló como autoridad responsable a Elizabeth Alcántara Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia 17ª Investigadora adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Sin embargo, la juez 12ª de Distrito de Amparo en Materia Penal, Rosa María Cervantes Mejía, desechó por improcedente la demanda de garantía. Cabeza de Vaca ya impugnó esta resolución ante un tribunal colegiado, el cual resolverá si confirma o revoca la sentencia de la juzgadora federal en los próximos días. José Luis, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio, te mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. Tenemos el parte de guerra, la bitácora de lo último importante acontecido en el conflicto derivado de la invasión rusa al territorio de Ucrania. Su opinión es importante. Antes de ir al parte de guerra de lo que ocurre en Ucrania, permítame el contacto con Rafael Cardona. Estamos enlazados y vamos a escuchar su cristalazo. Vamos a comentar su cristalazo sobre la nota más importante de las últimas 24 horas. Me refiero a la resolución de la Corte para declarar que no procede la inconstitucionalidad de uno de los capítulos más importantes de la ley eléctrica que le otorga a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio en la producción de energía eléctrica. ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto saludarte a ti, saludarlos a todos en esta tarde-noche. Mira, Pepe, yo quisiera de alguna manera concentrar todo lo que han dicho los señores Ugalde y Marín en este mismo tema y reflexionar con quien quiera hacerlo conmigo y con nosotros sobre algo que a mí me parece muy grave y que es no solamente el descaro como en este país se viola la ley, sino el absurdo en el que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Mira, Pepe, en este país ayer nos demostraron que las mayorías no son mayorías o que su criterio no es mayoritario, que 4 vale más que 7. Tomando en cuenta que todos los ministros de la Corte tienen un voto que vale exactamente lo mismo. También hemos visto que la independencia del Poder Judicial es una simple invocación. Vimos quiénes fueron los ministros que modificaron este desequilibrio de los 8 votos o las 8 pronunciamientos favorables para que algo avance en el litigio de la inconstitucionalidad, y todos son empleados del presidente de la República, empleados o validos. El presidente los hizo valer para el cargo en el que están. Ellos cambiaron la toga por la librea. Eso es lo que hicieron. Pero en el curso de los absurdos nacionales hay uno que es el peor de todos, y que es en el momento de amenazar a la Corte o simular una amenaza a la Corte, porque el presidente sabía perfectamente quiénes de ahí son suyos. Bueno, pues el presidente les dijo que en este país la ley no es la ley. Entonces, ¿qué es? ¿Es un cuento de hadas? ¿Es un libro de mitología? ¿Es un catecismo para herejes? ¿Qué es? Porque si en este país la ley no es la ley, y según el viejo dicho del propio presidente, es más importante la justicia que la ley, ¿por qué no de una vez hacemos una hoguera con todos los códigos y con todas las leyes de este país? Si vamos a vivir sin ley, determinémoslo de esa manera.
porque paradójicamente la propia Constitución nos dice que nos podemos dar el gobierno que queramos los mexicanos. Pues ¿por qué no hacen también una consulta para ver si los mexicanos queremos abolir todas las leyes, derogar todos los códigos, todos los reglamentos y volvemos a vivir en la barbarie del pueblo bueno, del pueblo que decide levantando el dedo? Entonces, en estas condiciones, Pepe, lo que a mí me parece sumamente grave es que no haya una conciencia generalizada de que estamos viviendo, no en los tiempos de esta acusación presidencial de la hipocresía de los conservadores, sino que estamos viviendo en el cinismo de los transformadores. En el nombre de la transformación de cosas, algunas de ellas, que no necesitan transformación, sino mejoría, que no es lo mismo transformar destruyendo que evolucionar. Bueno, pues en esas condiciones nadie se percata que el cinismo nos está llevando a lo que dijo otro López Portillo, quien nos advirtió en uno de sus momentos de lucidez, nos dijo: no podemos convertirnos en un país de cínicos, corremos el riesgo de ser un país de cínicos. Y ya lo somos de la punta, de la cúspide de la pirámide para abajo. Toda la burocracia y la alta burocracia y los mandos nacionales están en una abierta competencia para congraciarse con el presidente violando la ley. Y una institución que se había mantenido al margen de estas tentaciones, que es el ejército, ahora ya ha caído de plano en esto de convertir los transportes militares en aviones de redilas para el acarreo de manifestantes. Eso es lo que hicieron. Y también han convertido al secretario de Gobernación en el transmisor y el mensajero de las amenazas o de las promesas para que los ministros de la Corte se porten como le conviene al habitante del palacio. Y sí, Pepe, todos los supremos gobernantes que han vivido en palacios reservados para la realeza en algunos tiempos han tenido una corte a su servicio. Y hoy estamos viendo a los cortesanos de la corte. Gracias, Rafael. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Una pausa breve, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas Guerra en Ucrania. Ya vamos en el día 44 de esta guerra condenada por Occidente. Por supuesto, solamente argumentada favorablemente a Moscú por los países aliados que reciben beneficios económicos sobre todo y también políticos. Por lo pronto, al menos 50 muertos dejó un ataque ruso en la estación ferroviaria de Kramatorsk. Esta estación estaba repleta de civiles huyendo de la zona este de Ucrania. El impacto del misil que cayó ahí dejó también a más de un centenar de heridos. Kramatorsk es clave para hacerse con el control de la cuenca del Donbass. Al menos 50 personas muertas, entre ellas 5 niños, por el impacto de varios misiles en la estación del ferrocarril de Kramatorsk. Se trata de una de las utilizadas por el gobierno ucraniano para la evacuación de civiles del Donbass, ante la inminencia de una gran ofensiva del ejército ruso en esta región. Condena inmediata del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ante unos hechos que calificaba de ataque indiscriminado y de nuevo intento de cerrar las vías de escape de quienes huyen de la guerra. Además, la Comisión Europea ha confirmado el regreso de su embajador a Kiev. Una muestra más del apoyo al gobierno ucraniano tras las atrocidades cometidas contra los civiles durante la ocupación rusa de Bucha. Mientras, las autoridades ucranianas han explicado que la situación tras la retirada rusa en localidades como Borodianka es mucho peor. Sobre el misil que cayó en la estación ferroviaria de Kramatorsk, el Ministerio Ruso de la Defensa asegura que el ataque fue perpetrado por una división de tropas ucranianas.
En medio de estas contradicciones al interior del propio Kiev, desde la República Popular de Donetsk, venían a aclarar la situación en cuestión. El propio hecho de que este tipo de armas se haya descubierto precisamente en Kramatorsk confirma que lo hizo Ucrania, porque no hay estas armas en las repúblicas ni tampoco en el ejército ruso. Ante el Parlamento de Finlandia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó el ataque. Se trata de una estación ferroviaria pequeña de una ciudad cualquiera del este de Ucrania. Y es así como Rusia vino a proteger el Donbass. Su visión de la protección de la población de habla rusa. Es el 24º día de nuestra realidad. Volodymyr Zelensky en este reclamo ante el Parlamento finlandés. Una pausa. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. ...53 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.